Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Más que Política, acercarle a ustedes la actualidad de la política más cercana y llevarle a ustedes la máxima información es nuestro objetivo. Hoy vamos a comenzar hablando del municipio de la Villa de Ingenio y para ello nos acompaña en los platós de Canal 4 TV como invitado don Lucrecio Suárez, que es candidato a la alcaldía del municipio de Ingenio por Coalición Canaria. Don Lucrecio, muy buenas tardes. Don Francisco, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien, encantado de estar nuevamente aquí con ustedes en su plató, en su casa. Pues candidato a la alcaldía del municipio de la Villa de Ingenio. Por Coalición Canaria, sí, efectivamente. Un reto importante. Un honor que los compañeros y Coalición Canaria ha confiado nuevamente en mí para, en una legislatura más, representar a Coalición Canaria en Ingenio y optar a la alcaldía del municipio de Ingenio, que es el proyecto que Coalición Canaria tiene para intentar mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos del municipio de Ingenio. Pero si me lo permite, antes de empezar a hablar de la candidatura y de las personas que la acompañan y de esos proyectos, me gustaría hacer un repaso a lo que ha sido esta legislatura perfecto. En el municipio de la Villa de Ingenio, que comenzaba con un pacto, algo que decían que no iba a durar mucho, y ahí se mantuvo un poco algo raro, ¿no? Un pacto que un poco más o menos un pacto de obligado. De conveniencia, un pacto de conveniencia que nacía con algo importante, lo principal, que es, oiga, llegamos a un pacto y ahí sí hubo consenso. Nos subimos lo primero, los sueldos. La subida de sueldo, la verdad. Eso es entrar por la puerta grande en la política. Eso es entrar por la puerta grande, eso es, entre otras cosas porque uno de esos partidos había exhibido en la legislatura anterior, Agrupa Sureste, había puesto grito en el cielo en la legislatura anterior, en la 2015-2019, había puesto el grito en el cielo porque el Partido Socialista que gobernaba en la anterior legislatura también había subido el importe de lo que costaba la corporación. Recuerdo aquella frase de 30.000 euros, 30.000 euros, 30.000 euros, que la exhibieron hasta la extenuación y le faltó tiempo cuando llegaron en el 2019 al cuatripartito para firmar y tragarse la subida de sueldo de los concejales como ya estaba preparada de la legislatura anterior, con lo cual, insisto, sorprendió a propios y a extraños con su conducta, con decir lo que antes decía blanco, ahora digo negro, y me trago, y aquí se sube el sueldo de los concejales sin haber hecho mérito alguno. Nosotros no criticábamos en su momento que se pudieran subir los sueldos, pero tal cual se hace en la empresa privada, usted primero contrae los méritos correspondientes y luego puede usted tener justificación para subirse los sueldos. Pero de entrada, subir los sueldos sin haber hecho absolutamente nada en el primer pleno, no nos parecía que fuera de recibo. Máxime teniendo en cuenta el momento que era, en una plena crisis donde todos los ciudadanos estaban apretando, ajustando el cinturón en sus casas, en sus viviendas, en su economía familiar, y nuevamente la clase política exhibía un derroche subiéndose los sueldos, vuelvo a insistir, sin haber justificación para ello, sin haber hecho ningún tipo de mérito en ese sentido. Ninguno de ellos lo llevaba en el programa electoral, digo yo, ¿no? ¿Cómo lo iban a llevar? Eso no se llevaba, pero vuelvo a insistir, no voy a culpar exclusivamente al Partido Socialista, que es quien lidera el pacto del cuatripartito de Ingenio. No, en ese cuatripartito también se lo tragó Nueva Canarias, que forma parte de ese grupo de gobierno, Agrupa Sureste, que forma parte de ese grupo de gobierno, y también Unidas Podemos, que contra todo pronóstico aprobaron esa subida de sueldo, por más que se lo dijimos, esto no es el momento y no corresponde. Bueno, pues oídos sordos y se subieron los sueldos. El que provocó, por cierto, una de las, no sé si decir la primera, pero en muchos años una concentración, una manifestación de protesta de la ciudadanía del municipio de Ingenio, como no se recordaba en el municipio, en contra de esa subida y protestando porque de alguna manera entendían que no era el espíritu ni era el momento para hacer eso. Ha habido unas cuantas manifestaciones en esta legislatura. Sí. Por lo menos se ha pronunciado las personas, hombres y mujeres, vecinos y vecinas, en las puertas del ayuntamiento. Efectivamente, los vecinos del municipio de Ingenio parece que están despertando de un letargo, de una pasividad con la que históricamente ha soportado los desidios de algunos grupos municipales que no han hecho las cosas como la ciudadanía entendía, y harta de esa situación. En esta legislatura ya han habido dos manifestaciones y una que otra revueltilla por ahí que solo exhibe el enfado, el descontento de la ciudadanía con un grupo de gobierno, un cuatripartito de grupo de gobierno que las prometía
por aquello de que por primera vez eran 4 mujeres las que lideraban la corporación municipal, prometía otras formas y realmente no ha resultado lo que todo el mundo esperaba o lo que la ciudadanía esperaba. De hecho, por ese motivo fueron esas manifestaciones, porque en el global no están contentos con ese grupo de gobierno. Pero ese malestar se les traslada a la participación ciudadana, al deporte, a las asociaciones de vecinos y a los diferentes colectivos sociales. Mire, es una tónica habitual de todos los colectivos sociales, de todos los colectivos deportivos, que las quejas sobre la participación ciudadana coinciden, la participación ciudadana y los clubes deportivos, porque el concejal es mismo, la concejalía es la misma, en una aptitud que es impropia, que no ha sido la correcta del concejal de participación ciudadana, que no ha promovido la participación en la medida que tenía que haberlo hecho, con las formas que tenía que haberlo hecho. Todas las asociaciones de vecinos con las que nosotros, y los colectivos sociales con los que nosotros nos hemos sentado a hablar, a escucharles, porque hay que escucharles, nos han participado exactamente lo mismo. El concejal ni se le ve, ni se espera, salvo en aquellas asociaciones que son de su corte, en aquellos colectivos que son de su corte, y lo mismo en los clubes deportivos. Algunas asociaciones nos decían que entendían que aquello era casi un boicot contra su trabajo. Coalición Canaria de Ingenio dice: a los colectivos sociales, a las personas que dan un paso al frente a defender las necesidades, las inquietudes de los colectivos y de la sociedad en general, hay que tenderles una alfombra roja. Son capaces de llegar a un nivel de ejecución de trabajos y de proyectos a los que no llega la administración pública. Y a esas personas hay que facilitarles en toda la medida ese trabajo, con todas las ayudas habidas y por haber. Y la primera ayuda es escucharles. La primera ayuda es ir a donde están ellos, cada vez que tienen una necesidad, a procurarles soluciones. Y esa no ha sido, en palabras de los propios colectivos sociales y los propios colectivos deportivos, la aptitud del concejal. Algún club deportivo decía: al concejal no lo hemos visto por aquí en toda la legislatura. Y algún que otra asociación de vecinos nos contaba exactamente lo mismo. Entendemos que esa no es la forma, ni es lo que espera la ciudadanía de un servidor público que somos los políticos. Don Lucrecio, me gustaría saber qué ha pasado con 2 instalaciones que están ubicadas en el Carrizal. Hablamos de la biblioteca y hablamos del centro cívico. ¿Qué ha pasado en esta legislatura con ellas? Bueno, que ambas dos coincidían en el mismo edificio. El centro cívico de Carrizal albergaba en su sótano la biblioteca municipal de Carrizal, la única grande que había en el municipio. A principio de legislatura hubo un pequeño incidente, que cayeron unos trozos de falso techo, un falso techo de metal que adorna ese edificio, esa biblioteca. Cayeron, afortunadamente no provocó ningún daño a ninguna persona, pero se detectaron ciertas deficiencias. Hasta que se subsanaron esas deficiencias pasó bastante tiempo y tenía que permanecer, hasta que tuvieran los informes técnicos pertinentes, tenía que permanecer cerrada. A partir de que se encontraron esas deficiencias en esa instalación, se detectaron otras también en el propio edificio del centro cívico. Ese edificio, el centro cívico, no tenía que haberse abierto nunca al público. ¿Por qué? Porque no reunía las condiciones técnicas necesarias para obtener una célula de apertura de un edificio de pública concurrencia. Todos los edificios tienen que pasar una inspección técnica y tienen que tener las condiciones técnicas acorde a la normativa para poder ser utilizado. Bueno, pues el edificio del Centro Cívico de Carrizal jamás las tuvo. De hecho, uno de los grandes problemas que tenía con la célula eléctrica, para darle la célula de enganche eléctrico, nunca estuvo, nunca se ve, porque no reunía esas condiciones técnicas, y siempre que había un espectáculo... ¿Una instalación municipal? Sí. Y siempre que hacía falta usar el Centro Cívico para algún espectáculo grande, habría que poner un grupo electrógeno en el exterior para dotar al centro de la capacidad eléctrica necesaria para poder montar todo el equipamiento técnico. ¿No será una de esas infraestructuras que deprisa y corriendo se hace en la legislatura al último momento para inaugurarla? Claro, y por el capricho de un concejal del Partido Socialista del momento. Por el capricho, porque había que abrirlo, y así se hizo, y así quedó, y así sigue. Tal es la cantidad de deficiencias que hoy tiene, que después de haber hecho un exhaustivo examen técnico del edificio, arroja como cantidad para solucionar todos los problemas que tiene y algunas modificaciones que hay que hacer, más de 2 millones de euros de inversión. Madre mía. 2 millones de euros que no han
Un proyecto que además no han acelerado durante toda esta legislatura, no han sido capaces de darle celeridad para ver cuanto antes si lo poníamos en marcha, y que no se espera la puesta el inicio de esas obras yo calculo que como año y medio, 2 años como poco. Pues lo que nos situaría en que esta legislatura 23-27 tampoco estaría disponible ese edificio, y ya lleva 4 años cerrado. O sea, podríamos estar hasta 8 años sin tener el Centro Cívico de Carrizal. Un edificio emblemático, un edificio que presumimos del edificio que era, sobre todo por la importancia de albergar eventos importantes en el municipio. Bueno, pues esto es un mal ejemplo cuando se hace eso desde la gestión pública, infraestructuras públicas, cuando le pide responsabilidad a los propios vecinos y vecinos cuando hace una edificación. Y he de decir, la decisión de haberlo mantenido cerrado es una decisión correcta, porque no cumple y existen riesgos. Y con esos riesgos no se puede jugar con la vida de las personas, no se puede llevar a personas a un lugar donde no estén seguras. La decisión fue correcta, fue responsable, pero también igual de responsable tenían que haber sido para acelerar todo el proceso del examen exhaustivo de ese edificio y haber procurado los dineros necesarios para repararlo en esta misma legislatura, o por lo menos que ya hubiese empezado las obras. ¿Por qué? Porque además haciendo coincidir los mismos colores políticos en el municipio, sí, en el Cabildo Insular de Gran Canaria, en el Gobierno de Canarias y en el Estado. No se ha aprovechado. Esa coincidencia de colores políticos no ha sido un beneficio para Ingenio, lamentablemente. Eso es raro, ¿no? Es raro si estuviéramos hablando de personas diligentes y de personas con más capacidad de gestión. Pero siendo el equipo de gobierno que ha habido, no nos parece tan raro, No han sido capaces de gestionar muchísimos proyectos con la celeridad necesaria, y en algunos incluso se les podía pitar pasividad en la brega, porque no, insisto, no han sido capaces de gestionar como se espera de un funcionario público, de un político público, proyectos importantísimos para el municipio de Ingenio. Pues mire que en el Cabildo por falta de dinero no va a ser, ¿no? Y ni están los mismos colores. En Ingenio tampoco estamos falto de dinero. No tenemos deudas en Ingenio, tenemos dinero se empezó la legislatura, creo que era con 30, no quiero arriesgarme, pero eran 30 millones de euros en el banco. A estas alturas estamos, creo que recordar, que estábamos en 19, 20 que nos queda. O sea, por no tener dinero no ha sido, por no estar las reglas fiscales suspendidas para poder invertir un poquito mejor, tampoco ha sido por una falta de gestión y de capacidad de gestión del grupo de gobierno. En ese recorrido y en contacto con los diferentes colectivos, con los diferentes presidentes, presidentas de las asociaciones de los barrios, ¿qué le está transmitiendo y qué situación está viendo en los diferentes barrios del municipio de La Virgen de Ingenio? El abandono de las infraestructuras municipales, de los barrios, el abandono de los asfaltos, de las calles, de las aceras, del alumbrado público, de los servicios en los barrios, de la vida en los barrios, el abandono de atender a los barrios, porque se han centrado en los 2 grandes núcleos, un núcleo urbano de Ingenio y un núcleo urbano de Carrizal. Y a todos están en el núcleo urbano de Carrizal, la calle principal Carlos V necesita un remozado importante y urgente. El asfalto está hecho un desastre desde hace muchísimos años, se ha rebacheado, se ha reparado, pero no se ha hecho una actuación profunda, tal cual marcábamos en el proyecto el proyecto de área comercial abierta, y ahí sigue sin ejecutarse. Otro proyecto importantísimo para los comerciantes de Ingenio, para los comerciantes de Carrizal, para el tejido productivo del pueblo de Carrizal, que no se ha llevado a cabo, otra vez por la pasividad. Es que la palabra clave de esta legislatura es la pasividad del grupo de gobierno de Ingenio en muchísimos proyectos que le iré contando si usted quiere. ¿Hay plan de barrio? No existe plan de barrio en Ingenio. Plan de barrio lo hemos propuesto. Mire, yo llegué a la política de Coalición Canaria al municipio de Ingenio a finales del año 18, principios del año 19. Cuando alguien me preguntó por primera vez qué es lo que yo haría en Ingenio, lo dije claramente. No sé si fui el primero, pero fui de los pioneros en decirlo. Ingenio necesita un plan de barrio, un plan que contemple renovar los barrios, renovar las infraestructuras de los barrios. Mire, existe un proyecto en Ingenio para cambiar prácticamente la totalidad de la red de abastecimiento de agua. Está valorado, creo recordar, que eran 7,5 millones, 7,6
millones de euros. Está en un baúl así de grande que hemos visto, porque es que la inmensa mayoría de la red de abastecimiento de agua de Ingenio tiene 30, 40 años. Se avería todos los días. Hemos visto problemas gravísimos con las averías y barrios enteros, como el barrio del Burrero, sin agua días enteros, varios días enteros, hasta que de urgencia se tuvo que hacer una obra rapidísimo, porque es que si no, no tenía agua todo el pueblo del Burrero. Y eso es porque sencilla y llanamente no se ha planificado, con muchos años de antelación, que se sabe que hace falta, no se ha planificado acometer esa obra que nos costaba 7 millones de euros, insisto, los tenemos en el banco sin ningún tipo de problema, podíamos haberlo hecho, pero la falta de capacidad de gestión de este grupo de gobierno y del anterior, porque esto no es nuevo, ha sido patente y no han sido capaces de prever esa mejora en la red de abastecimiento de agua, y seguimos sin ella. Y Coalición Canaria de Ingenio, y yo digo claramente, si cuando llegamos al grupo de gobierno, si estamos en tareas de gobierno, vamos a apostar decididamente por ese proyecto. Si nos cuesta 7 millones de euros, que nos cueste, para que lo tenga el banco haciendo negocio, lo utilizamos para el beneficio del pueblo de Ingenio, que para eso son los impuestos, no para tenerlos almacenados en un banco. Ha hecho usted mención de la zona comercial abierta, en este caso es el área comercial, podemos decir el motor económico del municipio de Ingenio, es la arteria principal. En este caso, ¿en qué situación se encuentra? ¿Se ha llevado a cabo iniciativa para poder mover ese motor económico? No, lamentablemente el motor económico en general ha ido cayendo en todos los pueblos, en todos los municipios, en Canarias, en todo el país, porque las grandes empresas no vienen al municipio, no le hemos facilitado la tarea para que vengan grandes empresas al municipio, no tenemos pues espacio. Hay una empresa que quiere montar unos, en este caso, a lo grande, vamos a tener Hollywood, primero era en Fuerteventura, ahora ha tomado el destino de Gran Canaria, el Dreamland. Por lo cual Ingenio no ha ofrecido para poder montar esos platós. Sí, mire, vamos a ver, el proyecto del Dreamland, nosotros celebramos enormemente que ese concierto empresarial se haya fijado en la isla de Gran Canaria, y en este caso en el municipio vecino de Telde. Lo celebramos de verdad, porque son importantes, son proyectos de infraestructuras importantes que generan economía, generan puestos de trabajo importantes, y en este caso puestos de trabajo para la gente joven, porque ese modelo de negocio, ese modelo de empresa requiere de personal altamente cualificado, en este caso en temas audiovisuales, y ahí está la juventud, que tenemos un potencial enorme y que hay que aprovechar. He de decir, desde Ingenio he de decir, como Coalición Canaria, que echamos de menos la proactividad que ha tenido el gobierno insular, el Cabildo Insular de Gran Canaria, con don Antonio Morales a la cabeza, la proactividad y la rapidez que se ha dado para aceptar ese proyecto y para poner en marcha toda la maquinaria administrativa del Cabildo Insular de Gran Canaria, declarándolo incluso obra de interés insular, y para que queden en Gran Canaria. Lo celebramos, pero echamos de menos que también hubiese tenido esa misma proactividad en un proyecto exactamente igual de importante y de estratégico para Gran Canaria, como era el Parque Empresarial Aeroportuario, que está situado, que inicialmente está ideado frente al aeropuerto de Gran Canaria. Un proyecto que lleva en marcha, o está ideado desde hace más de 20 años, y que el Cabildo Insular de Gran Canaria ha paralizado desde el año 2016, en el que llegó don Antonio Morales, vio que no estaba funcionando el consorcio aeroportuario y que estaba generando una serie de gastos que no eran sostenibles, y quiso cambiar el modelo de gestión de ese parque aeroportuario. Desde entonces no se ha movido absolutamente nada. Ni el Cabildo ha movido nada, el Ayuntamiento de Telde, que es otro de los socios, no ha movido nada, y para nuestra propia vergüenza desde el municipio de Ingenio hemos de decir que el grupo de gobierno actual tampoco ha movido nada absolutamente en toda esta legislatura, ni desde el área de urbanismo, que es una de las que podría estar implicada en ese proyecto, ni desde el área de asuntos aeroportuarios, que es quien ha propuesto ahora que en ese espacio pudiera venir el Dreamland. Yo le diría al concejal de Asuntos Aeroportuarios, le diría al grupo de gobierno del municipio de Ingenio, qué han hecho durante toda esta legislatura para acelerar que el proyecto del Parque Empresarial Aeroportuario, que de esos 2 millones y pico de metros cuadrados, una gran parte de ellos está en Ingenio, sería un potencial económico para el municipio de Ingenio brutal.
Es una instalación estratégica e importantísima para el futuro del municipio de Ingenio. Y yo le pregunto, para poder ofertar ahora que el Dreamland pudiera venirse a Ingenio, a ese parque aeroportuario, ¿qué han hecho durante toda esta legislatura para acelerar ese proceso? Se lo voy a decir yo para que no se canse. No han hecho absolutamente nada. Pero nada es ni una sola reunión con el Cabildo Insular a ver cómo iba ese proyecto y cómo podíamos acelerar ese proyecto desde el municipio de Ingenio. Por lo cual no hay interés. Hasta que nosotros, en el mes de enero, pusimos una moción sobre la mesa y al final tuvimos que sacarle los colores porque, insisto, no han hecho absolutamente nada. Si no han hecho nada, venir ahora con una ocurrencia de esa magnitud nos parece desproporcionada y nos parece que es un sinsentido. No tiene razón de ser cuando no ha hecho absolutamente nada para impulsar desde nuestro, insisto, para nuestra propia vergüenza, desde nuestro municipio, para impulsar algo que es vital para el futuro del municipio de Ingenio y, insisto, para el futuro de Gran Canaria. Es uno de esos grandes proyectos estratégicos, exactamente igual de estratégico que el Dreamland, pero en el municipio de Ingenio. Sin embargo, sí hemos visto cómo se han impulsado otros polígonos industriales que nos alegramos que tengan apoyo por parte del presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria, pero no ha impulsado que era importantísimo para el municipio de Ingenio. Pero en Ingenio están viendo cómo están pasando las inversiones y las zonas industriales, cómo están creciendo, pero en un municipio, en el otro municipio. Vemos cómo crece en el municipio vecino de Agüime, que lo celebramos y pasa el dinero por delante de nosotros y a nosotros no. Para el municipio de Ingenio, lamento decirlo de esta manera porque me hubiese gustado que fuera de otra forma, el Cabildo de Gran Canaria, presidido por don Antonio Morales y Nueva Canarias, no ha sido un beneficio, pese a que tiene una concejala en el grupo de gobierno de Ingenio. No ha sido grandes beneficios, no ha sido beneficiada de forma importante, ni mucho menos. Por lo cual también el área abierta del Carrizal, pues... no se ha desarrollado como se tenía que haber desarrollado hace mucho tiempo, y es una pena porque van desapareciendo empresas. El tejido empresarial de Carrizal, que además es muy agradecido porque en cuanto le facilitas la situación, no solo la demandan, sino enseguida salen a montar empresas, a crear empresas, y es una pena ver los locales en Carrizal, en la calle Carlos V, cerrados, porque algunas empresas han fracasado con estas crisis, también hay que decirlo, y porque realmente no se ha impulsado un área comercial abierta como es la de Carlos V, que ya tenía que haber estado puesta en marcha y se tenía que haber hecho muchísimo más de lo que se ha hecho en esta legislatura. Pero a esto, que no sea que solo Coalición Canaria critica las cosas que se han hecho mal, Coalición Canaria tiene en sus proyectos, en su intención, impulsar ese área desde el primer día. Tenemos que sentarnos nuevamente con todos los comerciantes de Carrizal, de uno a uno, con todos en su conjunto, pero de uno en uno, y ver qué nos proponen, qué ponemos sobre la mesa para darle la vuelta a la situación de que en Carlos V se ha quedado el comercio obsoleto, se ha quedado las instalaciones y la calle obsoleta, y tenemos que hacerla más atractiva para que sea el núcleo de comercio que fue históricamente y que nunca debió dejar de ser. Estamos viviendo y lo están padeciendo aquellos que van en los vehículos y se trasladan. Los atascos que hay en la Gran Canaria 1, que todo el mundo es conocedor, pero también que lo está padeciendo y lo están sufriendo, aparte de todos los trabajadores que trabajan en el sur o trabajan en Las Palmas, los propios vecinos del municipio de Ingenio, que incluso las colas que se hacen a la salida o las colas que se hacen a la entrada ya hasta incluso invade un carril de la Gran Canaria 1. Efectivamente, mire. ¿No hay otra alternativa para que pueda haber una entrada y salida al municipio de En este momento no, lamentablemente en este momento no. Mire, la conexión de la Gran Canaria 1 a la autopista, o sea, la conexión de Ingenio a la autopista Gran Canaria 1 es un proyecto que ya existía, el anteproyecto desde finales del año 2018, principios del año 2019. Cuando nos encontrábamos en estas fechas del año 2019 y presentábamos la campaña, yo presenté personalmente, Coalición Canaria presentó personalmente los planos, los proyectos, el anteproyecto de esa conexión. Unos viales, se desarrollaba unos viales a la altura de Carrizal, que conectaban el pueblo de Carrizal con la autopista en sentido norte y sentido sur, y que facilitaba muchísimo, desbloqueaba esas enormes colas que se producen en horas puntas, sobre todo en la primera hora de la mañana, a la altura de Carrizal. Y es que sales de la autopista, entras en Carrizal y para llegar a Ingenio tienes que callejear a través de un barrio, sorteando calles, o entras en la general de Carlos V y te desvías
pero ahí se forma un embudo, un atasco que es tedioso y que es de verdad un problema. Todas y cada una de las mañanas llegan las colas, llegan casi hasta la parte alta de la circunvalación, hasta Ingenio, y por la autopista Gran Canaria 1 vemos las colas porque se forman ahí. Bueno, ese proyecto, insisto, nuevamente, en la coincidencia de colores en el Cabildo Insular de Gran Canaria, en el Ayuntamiento de Ingenio y en el Gobierno de Canarias, no han sido capaces en esta legislatura de sacarlo para adelante y que las obras pudieran empezar. Hace escasamente unos meses a bombo y platillo han vendido que ya están redactando los proyectos. Mire, el anteproyecto y la solución técnica de eso ya existía desde el año 2019, vuelvo a insistir, y no es una invención, tuvimos los planos en las manos y los presentamos públicamente en el municipio de Ingenio. Tenían que haber aprovechado eso y haberlo puesto en marcha desde el inicio de la legislatura. Tenemos datos de la falta de inversión, del dinero que sobra en el gobierno de Canarias todos los años sin ejecutarse. Creo recordar, y permítame que tire de memoria, que eran 800 en el ejercicio 2021, eran 838 millones de euros sin ejecutar. Dígame usted que no había 8 o 9 millones de euros para ejecutar la conexión de la Gran Canaria 1 a Ingenio y Alcarrizal y generar todo ese vial que es imprescindible. Dígame que no lo había. Lo que no había era capacidad de gestión, capacidad de ejecución, porque, entre otras cosas, el Ayuntamiento de Ingenio, presidido por el gobierno socialista, por el Partido Socialista, no ha querido estar tocando en la puerta del gobierno de Canarias, perdóneme la expresión coloquial, para tocarle las narices a quien hiciera falta para que eso se acelerara. Pero con ello, el haber sido cómplices, tres partidos más que también estaban, Unidas Podemos, Partido Socialista y Nueva Canarias, y ahí seguimos esperando. Pero no tengan miedo los ciudadanos de Ingenio que cuando Coalición Canaria esté ahí en ese grupo de gobierno y Coalición Canaria esté en el Cabildo Insular de Gran Canaria y lo esté en el Gobierno de Canarias, ya lo tenemos hablado y pactado, ese proyecto se pone en marcha al día siguiente de estar, y yo estaré en la puerta de la consejería que sea necesaria para que ese proyecto se ponga en marcha al día siguiente de estar en la alcaldía de Ingenio. No le quepa la menor duda, va en ello mi compromiso y utilice esta grabación si eso no lo hago el día que corresponda. ¿Por dónde pasa el futuro del municipio de Ingenio? El futuro del municipio de Ingenio pasa por varios proyectos. Creo que el primero, y es a lo que nos debemos dedicar fundamentalmente en la próxima legislatura, es a un plan de recuperación de los barrios, al plan de infraestructura de los barrios, al plan de barrios que llamamos nosotros, que además viene auspiciado, viene avalado por una ley que Coalición Canaria quiere llevar al Parlamento de Canarias, en el que tendremos un fondo económico que se vaya a destinar exclusivamente a los barrios de los distintos municipios. Todos los municipios pueden decir, muchos municipios, permítanme para que nadie se me sienta ofendido, pueden decir esto que estamos diciendo desde Ingenio. Los barrios están abandonados. Y este es un alegato que he escuchado con muchos compañeros de los municipios. Y el problema es que hasta ahora la solución a eso radica en que seamos más o menos sensibles a ocuparnos de eso y no ocuparnos de proyectos más grandes. Hemos abandonado poco a poco los barrios y así no va. Pues tenemos que tener una herramienta para poder tener dinero y fondos que se dediquen exclusivamente a ese menester, a recuperar los barrios, a invertir en las infraestructuras y en los servicios de los barrios. Pero además hay que recuperar los barrios ya no solo con sus infraestructuras, que además es importantísimo, solo en eso se nos va la legislatura entera, y en un plan de embellecimiento. Ingenio es la puerta, una de las puertas de Gran Canaria al turismo y a todo el que viene a Gran Canaria. Tenemos que ser un lujo, tenemos que lucir más brillante y bonito que nadie, porque somos la puerta de entrada y no se nos olvide la de salida. Es la primera impresión que se lleva el ciudadano, el visitante cuando viene. Y el Cabildo Insular de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias tiene que procurarnos que podamos disponer de fondos suficientes como para que la puerta de Gran Canaria sea un lujo. Luego atendemos, por supuesto, a todo el resto de los municipios, pero las puertas, como son Telde e Ingenio, tenemos que ser un lugar bonito, y en ese es el empeño que lleva Coalición Canaria. Pero ese es uno de esos grandes proyectos que creo que es fundamental que requiere el municipio de Ingenio. Pero existen otros. ¿Cómo cuáles? Y existen otros que no son proyectos de una legislatura, son proyectos que se ponen en marcha en una legislatura y pasan 2 y todavía no se han ejecutado. Tenemos muchísimos. Entre ellos, por ejemplo, tenemos las infraestructuras deportivas del municipio de Ingenio, todos los pabellones del municipio de Ingenio, cada vez que llueve hacen aguas por los techos. Hay prevista una obra en
poco tiempo que vamos a desmantelar el techo, el tejado, la cubierta de uno de los edificios, porque ya es insoportable, parece que lloviera más dentro que fuera, y tenemos que cambiarlo completamente. Pero como ese, el resto de los municipios. Pero es que además esas infraestructuras ya se han quedado cortas para la demanda que tiene. Coalición Canaria propone un proyecto que además no es idea nuestra propia, es un proyecto que lleva demandando el pueblo de Ingenio, lleva demandando el pueblo de Carrizal muchos años, y es un pabellón y una piscina que albergue lo que no alberga la que ya tenemos porque se ha quedado corta. Bueno, pues tenemos un proyecto de una ciudad deportiva en la parte más sur del pueblo de Carrizal que va a albergar, que pretendemos que albergue piscina, pabellón polideportivo y algunas que otras instalaciones deportivas que tienen alta demanda. Y algún lugar más de ocio y lugares para pequeños espectáculos que completarían la oferta deportiva del municipio de Ingenio. Pero tenemos muchísimos más proyectos. Tenemos proyectos de recuperar otras canchas que hay en el municipio, tenemos proyectos de conveniar con la Consejería de Educación la utilización de las canchas de los colegios que por las tardes están cerradas, y tenemos necesidad de canchas porque no tenemos canchas para la cantidad de clubes deportivos que tenemos en el municipio. Sin embargo, las canchas de los colegios están cerradas por las tardes, no podemos utilizarlas. Eso ya se está haciendo en muchísimos municipios, se está haciendo en toda España. Convenios de colaboración con la Consejería, nosotros mantenemos la cancha, la ponemos a disposición de los usuarios por las tardes con la debida seguridad de acceso y seguridad para las instalaciones educativas, ¿verdad? Bueno, ese es otro de ellos. El proyecto de poner en marcha el centro cívico de Carrizal, tenemos que acelerar ese proceso como sea. La biblioteca, tenemos que buscar un espacio acorde a las necesidades actuales de lo que significa una biblioteca. Las bibliotecas hasta ahora han sido lugares donde se almacenan muchos libros. Hoy el conocimiento ya no viene solo por la tenencia de libros, sino porque Internet, las redes y demás, y lo que muchos estudiantes necesitan es un espacio acorde a poder desarrollar ese tipo de enseñanza, ese tipo de estudio. Tenemos que buscar ese lugar, esté donde esté, aunque sea reutilizando un instituto o un colegio, porque también se puede utilizar esa solución que nos la daban el otro día unos estudiantes. Oye, ¿por qué no se utiliza la biblioteca de un instituto? Las adaptamos, las mejoramos y con toda la seguridad que suponga se utiliza el instituto por la tarde, aunque sea como biblioteca. ¿Por qué no? Está medio construido y no tendríamos que hacer grandes inversiones, se podría poner en marcha casi en tiempo récord. Bueno, y como eso, pues el Centro de Salud de Ingenio, sí, que ya está en marcha el proyecto ya hemos adquirido el terreno, ya está en marcha el proyecto, digamos, técnico de cuáles son las soluciones, y se cede el suelo a la Consejería del Gobierno de Canarias para que lo pongamos. Y como eso, un montón de proyectos. Hay un proyecto que a mí me gusta especialmente, que es el proyecto, es un pulmón medioambiental, que se llama el Parque Urbano del Barranco de los Aromeros. La circunvalación de Carrizal a Ingenio, hay una hondonada, hay un barranco, que es un lugar precioso, un lugar muy bonito, bien azocado de los vientos y demás, que se puede convertir en un parque urbano, al estilo del parque de la Condesa en Ginamar, que sin utilizar el hormigón podemos generar primero un pulmón que sea captador del CO2 y libere oxígeno, con lo cual desde el punto de vista medioambiental es importantísimo. Pero podemos generar un lugar de sombras, de arboledas, con merenderos, con área medioambiental, con área de ocio, donde puedas ir a hacer deporte al aire libre, donde puedas ponerte a hacer un pequeño asadero, como aquí decimos, ¿no? Coloquialmente, donde puedas sentarte a comer y por donde puedas hacer domingueo en la naturaleza sin salir del pueblo de Carrizal. Ese tipo de proyectos tienen inversiones europeas enormes para desarrollar proyectos de ese tipo, porque además lo promueven. Pues en Ingenio carecemos de un lugar de ese tipo. Y, insisto, no es tampoco una idea de Coalición Canaria, es una idea que nos han dado los colectivos sociales del municipio de Ingenio, que esa hondonada, ese lugar ahí, habrá que hacerse con los terrenos. Esos son proyectos que van a muy largo plazo. Pero hay que un día ponerlos negro sobre blanco, y hay que ponerlos desde el principio de la legislatura para que empiece a caminar los procesos que tengan que caminar, y que es verdad que no se va a ver en una única legislatura, se van a ver al menos en 2 o a lo mejor en más, pero un día hay que atreverse a ponerlo ahí, y hay que ponerlo, y hay que discutirlo con todas las partes, y ese es un proyecto que a mí especialmente
me gustó muchísimo cuando lo plantearon y creo que es un proyecto, ya lo he estado tratando con algunos técnicos medioambientales y nos han dicho que es una idea fantástica, fabulosa, que además respetaría un espacio que tenemos ahí de un tabaibal natural en esa zona de la isla, precioso, que se podría potenciar y que se podría utilizar esos terrenos para, insisto, hacer un parque urbano, una arboleda urbana que sea un pulmón medioambiental en el municipio de Ingenio. Don Lucrecio, se nos ha ido el tiempo hablando y se nos quedan muchos casos en el tintero, muchísimo. Así de claro. Ha sido un placer tenerlo en esta casa, gracias por acercarse a los platos de Canal 4 TV y gracias por acercarnos en la actualidad que está viviendo en el municipio de Ingenio y el trabajo y la gestión que se está llevando desde Coalición Canaria. Se me ha hecho cortísimo porque es un placer volver hasta usted. Muchísimas gracias por el tiempo y por la dedicación a Coalición Canaria. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Pues cerramos esta entrevista con el candidato a la alcaldía del municipio de la Villa de Ingenio, don Lucrecio Suárez. Nos vamos a unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política.